Le damos la bienvenida telefónica al médico veterinario Andrés Buffoni, que forma parte de la estación Esquel del INTA. Él se dedica a biotecnología en reproducción de ovejas y cabras, allí en la estación de Esquel. Y lo contactamos porque están trabajando intensamente frente a lo que deja el fuego una vez que se apaga, ¿no? Hemos estado hablando en estas últimas semanas del importante impacto que tienen los incendios forestales en una zona productiva y en una zona donde muchos productores se dedicaban, por ejemplo, a la cría de ganado, a la actividad agropecuaria en general. Por eso toda la asistencia que están realizando desde INTA es muy importante, pero bueno, los detalles nos los va a aportar Andrés. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Buen día, no, gracias a ustedes por el llamado y saludos a toda la audiencia. Andrés, ¿cuál es el panorama que se encuentran desde tu actividad allí en Cordillera? Bueno, nosotros venimos trabajando hace más de 10 días, cuando fuimos convocados, obviamente, y bueno, estamos asistiendo a los pobladores, a los productores del Parque Nacional, en este caso, que son los que tienen los animales ahora en la veranada, sobre los animales que están afectados por los incendios. Lamentablemente en este momento, durante esta etapa, los animales están en la veranada en lugares donde sí realmente están abocados y afectados por el incendio. Y uno de los problemas más importantes que nos encontramos al inicio es que bueno, los productores están, como el incendio estaba bastante complejo y sobre todo con riesgo de que pierdan sus casas y el núcleo donde ellos están permanentemente, están abocados a evitar la pérdida de eso, y los animales, al estar un poco alejados, bueno, no teníamos mucha información. En la medida que bueno, resguardaron eso y empezaron a salir, empezamos a tener un poco de información, bajando animales, algunos de ellos lesionados, que bueno, fuimos trabajando con colegas del INTA y con colegas privados también que se han ofrecido voluntariamente para trabajar y asistirlos. Y en eso estamos permanentemente. La tarea tiene varios frentes. Recién hablabas de, por ejemplo, los animales que, por un lado, lo que tiene que ver con los animales que fueron afectados por el fuego y están muertos, otros que están lastimados por el fuego, y el otro frente que tiene que ver con la alimentación de los animales que hayan sobrevivido, porque la devastación de la naturaleza implica que también estos animales se quedan sin tener alimento. Exacto. Ahora, post incendio, que todavía no llegamos a esa etapa, porque todavía quedan focos y todavía no podemos acceder al total de los animales, justamente por este tema. Post incendio queda el trabajo para el tema alimentario, sobre todo porque pierden un lugar donde normalmente están abocados a eso, están alimentándose en ese sector que ya no está disponible. Entonces viene todo un trabajo que tiene que ver con eso, con conseguir alimentación, con el buen uso del recurso, y sobre todo también, ahora justamente estábamos en una reunión que para consolidar un poco la gestión de recursos, para recuperar los establecimientos, la infraestructura, porque el otro problema que nos encontramos es que a ellos, en algunos casos se les quemaron los corrales, se les quemaron todo lo que tenían para reemplazar los corrales, se les quemaron varillas, entonces llegan animales afectados que, imagínate que es difícil tratarlos al no tener una manga, porque son vacas, son caballos, que si bien tienen heridas, obviamente con dolor es mucho más difícil tratarlos, entonces eso lo hace mucho más complejo. Ahora se está trabajando también en poder recuperar esos corrales y pensar en el futuro de cómo se manejan nutricionalmente los animales que se lograron recuperar. Andrés, ¿cuáles son las principales afectaciones que tiene el ganado, los animales, frente al incendio? Digamos, pensaba en principio en quemaduras, llegado el caso. No sé cuánto los afecta también el monóxido de carbono, la presencia de cenizas, si tenés que un poco caracterizar en qué condiciones están los animales. Y la información que tenemos sobre los animales que estaban en la veranada, bueno, algunos los han logrado bajar y llegan en buenas condiciones de salud, no tienen ningún problema, ni siquiera, bueno, no han tenido quemaduras ni han tenido problemas con el monóxido. Los que están lesionados son básicamente lesiones locales de quemaduras, sobre todo en las pezuñas, algo en los ojos,
Y también imagínate que el poder ir a recorrer esos lugares que si bien los pobladores conocen muy bien y van sobre la huella, a veces terminan siendo lugares calientes que terminan afectando a los propios caballos que ellos van y que finalmente después hay que recuperar. Fue el caso de uno de los productores, que bueno, también se trató de un caballo que quedó un poco decaído después de la recorrida. El tema es que en general los se encuentran animales que están sanos o animales que están muertos ahí en el propio lugar, ¿sí? Pero básicamente las lesiones que tiene son lesiones locales de quemaduras, sobre todo en las pezuñas, porque salen disparados y por ahí se encuentran disparándose un lugar caliente, ¿sí? ¿Y cuáles son los animales afectados? ¿Hay digamos, vacas, corderos, cabras? En general son vacas y caballos, ¿sí? Que son los que están en la veranada. Vacas, ternero, boquillona, torito y caballos, porque todo lo que es perros son perros de trabajo, perros de compañía que estaban en el lugar donde están ellos, pero los animales que están en las veranadas, que es los lugares donde más están afectados los incendios, son vacas y caballos. ¿Y qué capacidad de recuperación tienen estos animales? No, bueno, por suerte los animales afectados no son tantos, ¿sí? Los que están con lesiones, nosotros venimos tratando alrededor de 4 o 5 animales, podríamos decir 2 que ya están fuera de peligro. No tienen lesiones graves, pero que hay que tratarlo permanentemente. Y también encontrarnos con esa condición que es difícil tratarlos porque no tenemos corrales o mangas, porque lo han perdido. Eso lo hace mucho más complejo. Pero bueno, estamos con tratamiento, como te digo, permanente, cada 2 o 3 días asistiéndolo y bueno, ellos mismos también están aplicando los tratamientos que nosotros les indicamos. Estamos conversando con el médico veterinario Andrés Buffoni de la estación Esquel del INTA y acá te pregunta Gonzo. Sí, quería consultar, Andrés, si están recibiendo algún tipo de ayuda, si algún tipo de donaciones están recibiendo ustedes también. Sí, la verdad que la sociedad en conjunto para este tipo de cosas siempre ayuda muchísimo, desde los veterinarios, algunas empresas, desde la provincia. Respecto a recursos, realmente se está bien y estamos trabajando ahora con cómo recuperar esos espacios, cómo recuperar los corrales donde ellos puedan trabajar y planificar las actividades que tenían pensado. Y sobre todo la alimentación, es lo que se viene. La alimentación de esos animales, el buen uso de recursos. El INTA está abocado a eso, tenemos técnicos obviamente dedicados a eso, a cuál es la mejor recomendación para recuperar los corrales y sobre todo cuál es lo recomendado para el manejo nutricional, para todo lo que se viene. Se está trabajando también en un lugar de acopio de alimento, para que ellos puedan tener permanentemente en la medida que vayan necesitando. Así que, bueno, acompañando permanentemente. Y la sociedad, como te digo, siempre muy predispuesta a aportar lo que se necesita. Sí. Y Andrés, eso es un desafío veterinario, esto de adaptar la alimentación. Imagino que son quizás animales que están acostumbrados a alimentarse de una manera y de repente pasar al fardo, al balanceado, son cosas que quizás pueden llegar a traer una complicación o no. Lo que vos le pongas delante, el animal lo come. No, dependiendo de la alimentación que se dé, tienen un sistema de acostumbramiento, que eso hay que trabajarlo también, y aparte dependiendo un poco de si hay que suplementar o hay que dar la alimentación diaria, bueno, eso tiene su complejidad, pero sobre todo la complejidad es de mano de obra, porque en algo donde normalmente estaban a campo y estaban alimentándose de esa manera, el tener que dar un alimento diariamente no deja de ser complejo para los productores. Y estuviste dando cuenta de esto mientras charlábamos, enumerando algunas acciones. ¿Qué otros aspectos implica este protocolo post-incendio que ustedes, conocen? Porque lamentablemente en la zona ya con cierta regularidad en este tipo de incendios y seguramente van ustedes también ajustando su forma de interceder. Sí, en realidad lo que viene ahora es tener el número exacto de los animales que fueron recuperados, cuáles son los que realmente están afectados, están con lesiones y que están tratando, eso obviamente lo sabemos, pero todavía queda un 40% de animales que no tenemos información porque los productores no logran llegar a esos lugares. A partir de ahí, ver si quedan, digamos, lugares donde los animales se puedan mantener para alimentarse en ciertos momentos
de lo que viene de los meses y establecer un sistema de manejo nutricional, probablemente en el lugar o a corral, para poder ir manejándolos. Eso es básicamente lo que estamos planificando, un poco recuperar las instalaciones para que ellos puedan hacer un buen manejo, sobre todo un productor que prácticamente se le prendió fuego la manga a los corrales, toda la inversión que había hecho, y que rápidamente seguramente lo va a recuperar porque estamos trabajando en eso, pero a partir de ahí hacer un correcto manejo nutricional para que ellos se puedan alimentar con los alimentos que se están gestionando. Andrés, ¿podemos dar cuenta de cuánta gente está involucrada en este proceso de asistencia? Digamos, mencionaste a colegas tuyos, bueno, a gente en distintos puntos. Sabemos que más a la cordillera profunda, en El Hoyo, también está trabajando INTA. Sí, bueno, en El Hoyo ha estado trabajando colegas del INTA, hay muchos colegas privados también que realmente han estado trabajando y se han ofrecido. Incluso acá nosotros también hemos tenido muchos llamados poniéndose a disposición, pero bueno, no lo hemos convocado básicamente porque estábamos esperando un poco la información de qué cantidad de animales estaban lesionados y en parte de ir a planificar y intervenir correctamente, o sea, no ir todos juntos, sino ir cuando nos necesitan. Pero bueno, se está trabajando realmente en equipo con parques nacionales, con la provincia, desde el INTA, muchas instituciones, para tratar de colaborar y que poder recuperar desde mantener un buen manejo y que no pierden el año que tenían planificado. Que eso también es fundamental, ¿no? Ahora es todo lo que implica la producción tiene que ver con planificación, ¿no? Con proyecciones, y es el impacto que además tiene. Lo que pasa en una determinada época del año impacta en la producción futura, de modo que eso también ahora hay que hacer esos ajustes dada la contingencia. Exacto, hay toda una planificación anual ahora hay que acomodar, ¿no? Acomodar a la situación y a las posibilidades de manejo que se tiene. Desde ese punto el INTA va a acompañar de una estrategia nutricional, el buen uso de los recursos, y bueno, eso tenemos obviamente profesionales abocados a eso y que tienen la capacidad técnica para poder llevarlo adelante. Andrés, muchísimas gracias por toda esta información. No, gracias a ustedes. El médico veterinario Andrés Buffoni, integrante de la estación Esquel allí de INTA, especialista en biotecnología en reproducción de ovejas y cabras,